A partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Bueno, qué bendición este domingo poder rendirle culto al Señor una vez más, la familia unida. Esta es la fiesta de la familia. Realmente, este es el tiempo que nosotros, mientras pasamos aquí en esta tierra, seguramente vamos a traer a la memoria todos estos tiempos en los que con limitaciones, con restricciones, con dificultades, pero con triunfos, vamos a alabar siempre al Señor. Y te digo algo, esto que estamos viviendo hoy, en el futuro, mientras estemos aquí en la tierra, será parte de nuestra historia. Y seguramente muchos nos vamos a deleitar y a glorificar al Señor por no haber faltado, como Él lo ha prometido, estar con nosotros en los tiempos buenos y en los difíciles, porque así es que se llega al final. Así que bienvenidos todos. Hoy nos gozamos y quiero pedirte el favor que abras tu Biblia en el Salmo número 24, y mientras tú vas buscando ahí en el Salmo número 24, que es la lectura introductoria a nuestro servicio de domingo, servicio de celebración al Señor. Tengo por acá a la pastora también, que me da mucha alegría poderla tener aquí al lado y poderla saludar. Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola, Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios. ¿Estás alegre? Sí, mucho. ¿Fortalecida? Fortalecida en el Señor, gracias, porque el Señor hasta el día de hoy me ha fortalecido, esperando en una respuesta de Él, que Él nos vuelva a llevar al templo, y con muchos deseos de verlos a todos. Además te he visto muy activa, contactando a las hermanas de la iglesia, sí, y trayéndoles una palabra de bendición. Has estado orando con ellas. Qué bendición todo esto, pastora. Sí, he estado llamando por familias, todavía me faltan muchos, por si los que me están escuchando esperen mi llamadita. Estoy lentamente llamándolos, porque el Señor puso un sentir de saber de cada familia. Y esto es algo muy importante, Marlene, y es que queda evidenciado que las barreras físicas nunca van a superar ningún anhelo espiritual que nosotros tenemos. Siempre vamos a estar guiados por el Espíritu Santo, y como tú sabes, el Espíritu Santo nadie lo puede atajar, y el único que podría atajar a la iglesia en la labor sobre esta tierra sería el Señor Jesús, pero Él está de nuestro lado. ¿Ya tienes el Salmo número 24? Muy bien, vamos a leerlo. Leo en el nombre del Señor Jesús. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendición del Señor, Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Diga conmigo, el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Vuelvo a preguntar, y tú vas a contestar ahí junto a tu familia, pero con voz fuerte, que se sepa que desde nuestras casas se le está rindiendo culto al Dios Todopoderoso. Vuelvo y pregunto, ¿quién es este Rey de la Gloria? Y tú contestas, es el Señor
Todopoderoso. Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Amén. Un aplauso para el Señor. Aplauda al Señor ahí donde está. Aleluya. Porque Él vive para siempre. Alabado sea su santo nombre. Quiero levantar mis manos a ti, Señor, en esta mañana. Dios, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor.
Buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría es poder estar en la presencia del Señor en esta mañana. Usted desde su casa y nosotros aquí en este lugar que hemos dispuesto para honrar, para alabar el nombre del Señor, pero también para sentir su presencia. Hay un cántico que nos muestra y nos enseña cómo el Señor siempre va adelante de nosotros sin importar las circunstancias. Él es quien pelea por nosotros. Entonces quiero invitarlo para que esta mañana con mucha alegría y con mucho gozo usted allí desde su casa me acompañe, y no solamente cantándola, sino también hágalo con todo su ser y con todo su cuerpo. Tengo Dios a mirar en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo me llena mi canto. De su imagen yo soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Él me ha dicho que besa y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. También me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Tengo Dios al mirar en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de mis opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. También me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. También me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, para que lo piquen, para que lo piquen, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. También me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Señor, porque tú nos has dado esta victoria, hoy podemos declarar que solamente tú eres digno de todo el honor. Delante de su presencia danzaré.
Señor, hoy queremos adorarte, queremos honrarte, reconociendo, Señor, que no hay otro Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni tampoco en la tierra. Tú eres nuestro Dios y toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración te pertenece solamente a ti. Exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, Señor, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú, no hay Así es, Señor, no hay otro Dios como tú. Tú eres grande, Señor, y digno de suprema alabanza. No hay otro Dios como tú. Señor, hemos ofrecido este sacrificio de alabanza y de adoración a ti. Nunca
En el culto que se te rindió, ni en el pueblo de Israel, ni en tu iglesia faltó la alabanza, porque la alabanza no solamente está alegrando nuestro espíritu, nuestro corazón, sino que también está alegrando tu corazón, Señor. Y cuando de la alabanza hacemos un fruto de labios que confiesan tu nombre, también, Señor, eso te agrada. Por eso en este momento, Señor, también vamos a rendirte este sacrificio de ofrendas, de diezmos, primicias, los votos, las promesas que tu pueblo haya hecho. Nunca nadie te prometió y te cumplió y tú lo defraudaste. Nunca. A todo el que te prometió, a todo el que te prometió y todo el que te cumplió, tú trajiste sobre él bendición en abundancia, porque tú eres Dios honrado, eres Dios fiel, eres Dios leal. Ahora te entrego, Señor, estos diezmos, mecemos estas ofrendas para ti. Recíbelas con agrado porque las queremos consagrar exclusivamente para ti. Y al ser consagradas exclusivamente para ti, sagradas serán. No olvides a tu pueblo, así como no lo olvidaste en el curso de la historia, ni cuando estuvo en Egipto, ni cuando estuvo víctima del imperio babilonio, asirio, de todos los imperios, Señor. Siempre tu presencia estuvo haciendo ahí soberanía, ejerciendo poder, fidelidad, protección y derramando tu gracia sobre cada uno. Por favor, Señor, recibe estas ofrendas, que sean de tu agrado, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una canción que yo creo que tú la recuerdas, pastora. La cantábamos hace mucho tiempo cuando salíamos a evangelizar, y también lo hacíamos en nuestros cultos cuando exaltábamos al Señor, y siempre hablábamos lo que debemos hablar, que es que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo hará por siempre. Amén, así es. Sí, esa canción se llama El Cristo de Poder, ese es mi Cristo. Sí, ¿Están sí, listos? ¿La recuerdas? Sí. ¿Vamos a cantarla? Sí. Vamos a cantarla todos. El Cristo de Poder, ese es mi Cristo. El Cristo de poder, ese es mi Cristo, tiene vida en abundancia para dar. Levanta a los muertos, les da vida, les prepara una patria celestial. El Cristo de poder, ese es mi Cristo, tiene vida en abundancia para dar. Levanta a los muertos, les da vida, les prepara una patria celestial. Otra vez, el Cristo de poder, ese es mi Cristo, tiene vida en abundancia para dar. Levanta a los muertos, les da vida, les prepara una patria celestial. Aleluya. Cristo vive y vive para siempre. Amén. Amén y amén. ¡Qué delicia! Ha llegado el mejor momento, ese que por muchos días hemos querido, y es escuchar la voz del Señor. Yo creo que el Señor ha venido preparando nuestro corazón y todo nuestro ser para que nos alistemos y prestemos atención a lo que Él nos quiere hablar, porque Él no quiere que vivamos aquí en este mundo como ciegos, sin darnos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Él desde un principio ha venido forjando una iglesia, formando una iglesia, y todo el tiempo le ha anunciado acerca de las cosas por venir. Pastora, este es el mejor tiempo, y es podernos sentar a la mesa del Señor a escuchar su santa palabra. Sí, pastor, gracias al Señor porque podemos y tenemos todavía la oportunidad de sentarnos a la mesa, como tú dices, de escuchar la palabra de Dios. Con estas llamadas que yo he estado haciendo, me han dicho muchas hermanas que le dan gracias al Señor porque hemos dedicado este tiempo de esta forma y que se han alimentado espiritualmente, que se les hace corto el servicio y están felices y dicen, nos sentimos
que nos aman y nos sentimos como calienticos por medio de la palabra, de saber de que ustedes están haciendo un esfuerzo para que nosotros no nos quedemos sin palabras. Es que mira, Marlene, y eso me alegra. Sí, claro que sí, no, y es que nos hemos dado por enterados, Marlene, de muchas cosas que antes quizás pasaban desapercibidas y nunca las apreciamos. Una de las cosas es que, por ejemplo, muchas personas, gracias a Dios no son la mayoría, van al templo y no sacan como ese deleite, esa delicia, el poder uno entrar a la casa del Señor y disfrutar del calor de los hermanos, el calor de la presencia del Espíritu Santo. Eso que sintió el salmista cuando dijo: cuán amables son tus moradas, Señor Dios Todopoderoso, anhela mi alma con todo mi corazón estar en los atrios del Señor. Y esto, Marlene, yo creo que a ti te lo han dicho y lo hemos sentido. Aparte de que no sé si ustedes han experimentado que los tiempos están cortos, a pesar de que estamos confinados, los días son más corticos, y esto es por amor a usted, de parte de Dios, y por amor a mí. Aparte de eso, el culto es muy cortico, de verdad, muy cortico, y bueno, es mejor quedar pues con ganas, dicen por ahí, pero de verdad es que es demasiado cortico. Pero hoy podemos decir que sea el tiempo muy dilatado o el tiempo corto, estamos muy agradecidos con el Señor porque nunca ha faltado su palabra para nuestro alimento y nuestro sustento. Pastor, yo cuento un testimonio que me llenó de gozo. Cuenta una hermana y dice que ella, ahora que está viendo los servicios por este medio, disfruta de la alabanza, del levantarse temprano, pero que cuando estaba yendo a la iglesia, que su pensamiento era en qué voy a hacer de almuerzo, que tengo que hacer esto cuando llegue a la casa, o sea, no se concentraba, pero que ahora que está en la casa ha aprendido a disfrutar, a alabar al Señor con libertad, de saber de lo que se estaba perdiendo en la iglesia. Entonces mira que Dios hace muchas cosas para que nosotros podamos valorar lo que nunca habíamos valorado. Y seguramente esa rigidez hizo que muchos no deleitaran, como tú lo acabas de decir, del regocijo que produce estar en la casa del Señor. Pero es que hay algo más importante, y es que también el Señor, cuando se propuso que almas vendrían, que tendríamos que ir a sacar las almas, predicarles, anunciarles la salvación, ahora, este tiempo, yo creo que en este tiempo se está cumpliendo lo que Él anunció, que habría un despertar, una sed por la palabra del Señor, y ya muchos que antes no iban al culto porque tienen sus familiares que son inconversos, porque hay algunos que están fríos en la fe, ahora están aprovechando este tiempo para acercarse al Señor. Por eso hoy creo que se está cumpliendo esa palabra, pastores. Sí, pastor. De que la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Me llena de regocijo porque he escuchado muchos testimonios, cómo los hermanos están compartiendo la palabra. Ya hay vecinos que ellos les están hablando de la palabra, me han testificado. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Claro. Los están viendo los servicios. Muchas son los testimonios. Entonces mire cómo este tiempo mucha gente se estará quejando. Qué tiempo tan horrible, nos sentimos encerrados, ahogados, tal vez asfixiados, pero en este momento yo les digo, es un tiempo en que tenemos que valorar, y yo he analizado cómo Dios ha hecho obra en aquellos hermanos que quizás estaban quietos y ahora están testificando cómo Dios los ha usado para hablarle a las almas y para tener personas que escuchen la palabra del Señor. Y si bien es cierto, hay una actividad infernal moviéndose, como dice Apocalipsis 12:12, también es cierto que todo esto ha servido para que la iglesia entre en un fervor, porque ya nos viene el tercer avivamiento, pastor. Amén. Viene el tercer avivamiento, y ese tercer avivamiento nosotros no vamos a ser espectadores, nosotros somos llamados a ser protagonistas. Tú en tu casa, con tu familia, todos muy atentos a lo que el Señor nos está hablando, porque la fe es alimentada por el oír el mensaje, y el mensaje que se está oyendo es el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Además, ahora que los escucho hablar a ustedes, se me hace inevitable recordar Isaías 60. Ustedes recuerdan que Isaías 60 dice:
Isaías 60 dice que aunque se va incrementando las tinieblas sobre la tierra, Sí. también empieza a brillar la luz del pueblo del Señor y dice que las naciones andarán tras la luz del pueblo del Señor, que es la iglesia. Sí, amén. Cierto es. Aunque, pastor, tenemos que reconocer que aunque estamos en este encierro, el enemigo no se ha quedado quieto, él no está contento porque él que creyó que nos íbamos a quedar quietos en la casa, tristes, llorando, pero gracias a Dios que tenemos este privilegio de estar por este medio. Pero entonces, ¿qué ha hecho el enemigo? Atacarnos de un lado, de otro, para entristecernos. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Glorificarle al Señor, y le hemos dicho al enemigo: vamos a seguir adelante predicando la palabra de Dios y no nos vamos a dar por vencidos, porque yo le he dicho a muchas personas, mayor va a ser la bendición que va a llegar cuando salgamos de todo esto. Y que el anhelo por ir a la casa del Señor no se quite, al contrario, que lo anhelemos. Vuelvo y te repito lo que dice el Salmo 84. Anhelo con todas mis fuerzas, con todo mi ser, ir a estar en los atrios del Señor. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Atentos todos, con mucha reverencia, que nada te entretenga, que nada te distraiga. Hoy nos sentamos a comer el mejor manjar, Amén. que Así es la pasó. palabra de Dios. Amén. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Él nos trae la palabra en esta mañana. Buenos días, te saludo en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Hemos pasado un lindo tiempo esta mañana con los cánticos de alabanza y de adoración, y ahora quiero invitarte para que podamos ir a la palabra del Señor. Quiero pedirte que abras por favor tu Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Hemos llamado a este mensaje esta mañana los tiempos y el reino de Dios. Así que mientras tú vas buscando en tu Biblia, quisiera orar dando gracias al Señor por su palabra. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Ya hemos orado, los pastores oraron, tu iglesia ha orado en casa. Estoy seguro que ellos han suplicado en clamor por nosotros, tus siervos. Y hoy yo te pido, Señor, que esta palabra sea como la lluvia y la nieve que desciende del cielo, que cae a la tierra y la hace germinar y producir fruto y no vuelve vacía. Yo te ruego, Señor, que esta palabra quede grabada en el corazón de tu iglesia y de todos los que escuchan, para que sepan cuál es el tiempo que estamos viviendo y cuál debe ser la actitud de nosotros en este tiempo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Daniel capítulo 2 versículo 1 dice: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Vamos a partir de esta historia, pero para partir de esta historia me gustaría mucho compartirle quién es Nabucodonosor. En la historia de la humanidad ha habido fuerzas de oscuridad que han empoderado a los seres humanos para que por medio de poderes demoníacos haya fuerzas humanas que estén luchando constantemente por tener dominio, por tener poder, y eso ha hecho que en la historia de la humanidad se hayan presentado varios imperios. Estos imperios son imperios que, además de haber tenido un poder político, han tenido una influencia muy marcada en la vida espiritual y religiosa de la humanidad.
La Biblia nos muestra parte de estos imperios y la historia universal también. Si usted tiene una colección de libros, un atlas universal, usted puede corroborar parte de lo que le diré esta mañana para que pueda ubicarse en la historia. La Biblia empieza narrándonos que hubo un primer imperio, el imperio babilónico. Ese imperio se cree que puede abarcar desde el año 1792 a.C. y tuvo una duración cercana hasta el año 1595 a.C., por supuesto. Hay otra posible interpretación con la cual yo me siento más cómodo cuando comparo lo que dice la palabra de Dios con lo que dice la historia universal, y es que este imperio pudo haber gobernado entre 2269 a.C. y el año 2030 a.C. Este imperio usted lo va a encontrar cuando los hombres se han levantado contra Dios y quieren levantar lo que se llama la Torre de Babel. De ahí viene entonces esta palabra imperio babilónico. Luego la Biblia y la historia universal nos van a decir que surge otro imperio. Ese imperio es el imperio egipcio, que estuvo gobernando con gran poder, con fuerza, más o menos entre el año 1580 a 1651, y la Biblia nos va a narrar que el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando termina el libro de Génesis y empieza el libro de Éxodo, hay una historia muy importante ahí cuando el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, está metido en este imperio egipcio. Llegan bien recibidos. Ustedes recuerdan que Faraón recibe a José y a su familia, pero después de casi 430 años, la Biblia nos dice que ahora el imperio egipcio ha esclavizado a estas personas que se han multiplicado y que son el pueblo de Israel. Después la Biblia y la historia nos hablan de otro imperio, que es el imperio asirio. Este imperio reinó más o menos entre el año 1392 y el 740 a.C. Luego estuvo el imperio neobabilónico, y ahí empezamos a ubicarnos un poco en el versículo que estábamos hablando ahorita. Preste atención a que le dije que el primer imperio fue el imperio babilónico, y no podemos confundirlo con este imperio del que hablaremos esta mañana, que es el neobabilónico. Este imperio neobabilónico existió más o menos entre el año 626 a.C. y el año 539, es decir, hace unos 2600 años atrás. Sigamos un poquitico con esto y ahorita retomamos la historia de Nabucodonosor. Luego está el imperio medo-persa, más o menos entre el año 559 al 330 a.C. Luego fue el imperio griego, que estuvo entre el año 334 y el 146 a.C., y luego surgió el imperio romano, que empezó a surgir más o menos en el año 27 a.C., pero con una connotación muy importante. Sigue siendo el imperio que domina hasta el día de hoy. Así que es muy importante que usted saque de su mente todas esas barbaridades que algunas veces políticos y gobernantes hablan acerca de, por ejemplo, los Estados Unidos, diciendo que el imperio yanqui, no existe tal imperio, no hay otros imperios. Estos imperios de los cuales estoy hablando son los imperios que registra la palabra de Dios y que hoy veremos que tienen suma importancia para nosotros, la iglesia del Señor, y así con esta historia universal, con esta historia bíblica, poder entender el tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, para que nos ubiquemos, vamos a estar en el imperio neobabilónico, es decir, hace unos 2600 años aproximadamente. La Biblia dice que este imperio estaba gobernado por un hombre que se llamó Nabucodonosor. Se lo repito, Nabucodonosor. Una palabra que algunas veces no es tan fácil de pronunciar y que, si me acepta una sugerencia respetuosa, si usted está pensando tener hijos, creo que ese no sería un buen nombre para un hijo. Nabucodonosor. Entonces, esta historia que hoy tomaremos para entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy, empieza en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Daniel, donde dice: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Esta historia entonces que veremos hoy es una historia fascinante. Además, tenga en cuenta, es una historia real. Además, es una historia históricamente valiosa
pero espiritualmente reconfortante. Nabucodonosor, emperador de Babilonia, pero ya cuando está en trámite el imperio neobabilónico, ha tenido varios sueños. La Biblia dice que fueron sueños que lo aturdieron, lo desconcertaron y le quitaron el sueño. Ante esta situación, el emperador ordena que vengan a su presencia cierta orden que en esa época eran magos y sacerdotes. Y él dice, tráiganme a los magos y sacerdotes, porque se suponía que estas personas tenían entre sus virtudes a adivinar el futuro, dirigir por medio del ocultismo lo que el gobernante necesitara saber, consultar con los muertos, y ahorita miraremos otras características. Además, estos magos sacerdotes tenían vestimentas muy peculiares y eso hacía que el rey Nabucodonosor confiara plenamente en lo que estas personas podrían decirles. Así que los manda a llamar y les dice, miren señores, yo tuve un sueño, pero necesito que ustedes hagan dos cosas. Primero, que me digan qué soñé y después que me expliquen qué significan los sueños, que al final nos daremos cuenta que eran uno mismo. Mire lo que dice el versículo 2 de este mismo capítulo. Mandó entonces el rey Nabucodonosor que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos, es decir, los magos, los hechiceros, los adivinos, los astrólogos, ya en presencia del rey, éste les dice lo siguiente: señores, tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que les corten o los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: su majestad, si usted nos cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Qué difícil situación. El rey tiene un sueño y ese sueño además tiene una particularidad. Dios estaba revelándole a Nabucodonosor en sueños sus planes para el futuro. Así que, aunque la versión Reina Valera nos dice en el versículo 5 que Nabucodonosor expresa haber olvidado el sueño, la versión Reina Valera dice así: respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. En la Nueva Versión Internacional da la impresión que no es así, no es que él lo haya olvidado, sino que lo que la palabra del Señor está tratando de decirnos es que Nabucodonosor no quería contarles el sueño. Así que me fui a la tarea. Traté de buscar en la versión original qué era lo que quería decir la palabra del Señor. Y en efecto, las versiones antiguas en hebreo y la versión que hemos leído en Nueva Versión Internacional nos ayuda a entender muy bien que Nabucodonosor tenía una intención. Y es: no les voy a contar el sueño, porque si les cuento el sueño, es posible que ustedes me digan cualquier tontería que se les ocurra. Pero si ustedes en realidad son tan sabios como dicen ser y tienen tantas dotes para interpretar las cosas, les voy a poner un trabajo difícil. Díganme qué soñé y así yo sabré que lo que me digan que significa es verdad. El versículo 9 sigue diciendo: si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo, está hablando Nabucodonosor, para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Ahora bien, mire lo que van a responder estos hombres
que como ya mencionamos eran magos, sacerdotes, adivinos, hechiceros, gente que trabajaba con las tinieblas mismas. Mire lo que le responden al rey. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Paremos un momentico acá y hagamos un paréntesis. ¿Se ha dado cuenta usted cuánto confía la gente en todos los que practican ocultismo? Brujería, hechicería, lectura del tarot, el horóscopo. La gente está tratando de adivinar el futuro, de saber lo que pasa. ¿Y saben algo? Estos mismos hombres que trabajaban ante el rey y que eran los máximos en la historia, en esas dotes que decían tener, están diciendo: es imposible que alguien pueda hacer algo como saber qué soñó otro para luego darle interpretación. Cierro el paréntesis. Así las cosas, y con esta respuesta de los magos sacerdotes, y sabiendo que finalmente sus consejeros no podrían darle la respuesta a tan difícil problema, el rey da una orden que ahora además involucrará a algunos hombres que, aunque estaban secuestrados en el reino, ellos se consideraban súbditos del rey. Recuerda que el pastor hace algunos días nos estuvo hablando de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Tal vez usted lo recuerda cuando les cambiaron el nombre: Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. El pastor nos estuvo hablando de esto para decirnos cómo en medio de la prueba podemos salir triunfantes. Y resulta que esos jovencitos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cayeron en ese grupo que el rey ahora, enfurecido, mandará a matar, porque los otros le habían dicho que era imposible que alguien le revelara el sueño. Versículo 12. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel, un hombre del pueblo de Dios, temeroso de Dios, que había decidido no contaminarse con las cosas del sistema de ese imperio, le habló con mucho tacto e inteligencia a Arioc. Le dijo: Arioc, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, y dejémoslo en puntos suspensivos para que pensemos un momentito en lo que está pasando. Retomemos. Dios le ha mostrado al rey en un sueño lo que ocurrirá en el futuro. Pero el rey pretende que sus magos hechiceros o magos sacerdotes le digan cuál fue el sueño y qué significa. Y entonces, como la gente que trabaja para el rey le ha dicho, no sabemos qué responderle, eso raya en lo imposible, el rey dice: entonces acaben con toda esta parranda de gente que está abasteciéndose y comiendo con mis recursos y que a la hora de necesitarlos no me dan la información que necesito. Y ahí cayeron Daniel y sus amigos. ¿Qué hacer ante una situación como esta? ¿Qué haría usted si fuera Daniel? Y si usted tuviera que pagar las consecuencias de algo que en realidad es imposible, como decir qué está pensando otro o qué soñó otro, y además usted no ha tenido oportunidad de hablar con el rey. ¿Sabe qué hizo Daniel? Mire lo que dice el versículo 16. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Así que en medio del enojo del rey Nabucodonosor, este hombre de Dios va y le dice: rey, necesito que me des tiempo. Yo quiero interpretarte el sueño. Y quiero interpretártelo porque no estoy ahora dispuesto a morir junto a mis amigos, porque los otros no han sido capaces de revelarte aquello que tú soñaste y su significado. Así que el rey le da tiempo y el versículo 17 sigue diciendo: después Daniel volvió a su casa y les contó a sus amigos.
¿A cuáles? A Ananías, a Misael y a Azarías, cómo se presentaba la situación. Así que él llegó: muchachos, tenemos un problema serio. Además de estar cautivos en este territorio, además que nos obligaron a adaptarnos a este sistema de este imperio, ahora resulta que nos van a ejecutar porque los magos sacerdotes del rey no han sido capaces de decirle qué fue lo que él soñó, y además, como no saben cuál es el sueño, pues tampoco serán capaces de darle la interpretación. Al mismo tiempo, versículo 18, Daniel les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Así que ellos se fueron a orar. Oh Señor, nosotros nos acercamos a ti porque sabemos que tú eres el dueño de todo lo que existe y que tú conoces todos los pensamientos y que lo más oculto y privado que está en la mente de una persona, tú puedes revelarlo. Señor, nosotros y nuestros amigos estamos a punto de ser ejecutados con el resto de sabios de Babilonia que adoran otros dioses, que adoran otras imágenes, pero que ahora han dicho que es imposible lo que el rey les ha pedido. Queremos pedirte, Señor, revélanos ese sueño. Parece que esa fue la oración. Y miren lo que Dios hizo. Versículo 19. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este es un tiempo para dar gloria a Dios. Los sabios de Babilonia dijeron que era imposible. Pero aquí el Dios verdadero, que además años más tarde de la historia de Daniel se manifestó como hombre y se llama Jesucristo, le dio a Daniel la respuesta en una visión, porque para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y en últimas lo que Nabucodonosor estaba soñando venía de parte de Dios, porque Dios se lo estaba revelando. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Muy bien. Daniel entonces fue donde Arioc, que era el comandante de la guardia, le pidió que no ejecutara a los sabios de Babilonia y que lo llevara ante el rey. Esto me gusta. ¿Se acuerdan que al principio Daniel fue y le contó a sus amigos que debían pedirle y clamar al rey del cielo para que ellos no fueran ejecutados con los sabios de Babilonia? Pero además ahora aquí hay un ingrediente. Daniel en nobleza le está diciendo a Arioc: hey, un momento, no los vayas a ejecutar, ni a mis amigos, ni a ninguno. Inclusive a esos que normalmente están haciendo ocultismo, que están haciendo brujería, que están haciendo hechicería. Por favor, no los vayas a ejecutar. Así que Arioc presenta a Daniel como uno de los exiliados y le informa al rey que éste le interpretará su sueño. Versículo 26. El rey, estamos hablando de Nabucodonosor, le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Beltsasar: oye, Beltsasar, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Imagínate por un momento el rostro del rey. ¿No te parece que tenía un rostro de esos como de desconfianza? De esos intimidantes como: ¿seguro? ¿Eres capaz de hacer lo que estos sabios no han sido capaces de hacer? A lo que Daniel le respondió: mire, rey, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Qué buena respuesta. A todos los que están pensando en qué va a ocurrir en el futuro,
qué va a pasar después de la cuarentena, si es necesario invertir en dólares, en euros, a todos aquellos que van donde una bruja, hechicero, nigromante a preguntar por el amor de su vida, quiero decirles, dejen de pensar en esas tonterías, porque lo único que hacen esas personas es atar el alma de la gente a demonios y a fuerzas de oscuridad, pero es imposible que puedan explicar los misterios y mucho menos descifrar el futuro. Entonces sigue Daniel y me gustaría invitarle a que repitiéramos lo que ha respondido hasta ahora. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar, atención, en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Ahora Daniel está ante el rey y le va a decir qué fue lo que soñó, pero también qué significa. Sin embargo, quiero volverme a detener para decirle a usted que ese sueño de Nabucodonosor era revelación de Dios, revelación de un misterio, y que dice Daniel que Dios se lo mostró a Nabucodonosor para enseñarle o explicarle lo que ocurriría en los días venideros. Y esos días venideros han sido siglos que hasta hoy dependen de esa revelación que Dios le dio a ese hombre para que quedara registrado en las Sagradas Escrituras y hoy nosotros como iglesia podamos entender los tiempos. Miremos el sueño. Versículo 29. Va a empezar Daniel a decirle el sueño al rey. Allí, en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. Paremos un momento. Es decir, antes de dormir, Nabucodonosor como que estaba preocupado pensando, ¿qué irá a pasar en un año? ¿Qué irá a pasar en 10 años? ¿Será que pasa otro siglo? ¿Qué irá a pasar en 10 siglos? Nabucodonosor estaba preocupado por las cosas del futuro. Y dice la palabra que el que revela los misterios, es decir, Dios, el único Dios verdadero, le mostró lo que está por suceder. Aquí también deberíamos decir, gloria a Dios. Sigue diciendo Daniel, por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Este Daniel sí sabía para qué son los dones espirituales. Algunos usan los dones espirituales para enorgullecerse, para envanecerse ellos mismos. Daniel está diciendo, no, los dones son para el servicio de los demás. Y en este caso, a mí se me dio esta revelación para que usted entienda lo que Dios le está revelando. Versículo 31. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. ¡Wow! ¿Puedes imaginarte por un momento la cara de Nabucodonosor? ¿Cómo supo lo que soñé? Definitivamente sí es verdad, el Dios del cielo está con este hombre y sus amigos porque era imposible que alguien supiera mi sueño, debió haber pensado Nabucodonosor. Versículo 36. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este
es su significado. Bien, ¿recuerdan que el rey quería dos cosas? Saber cuál era el sueño y saber qué significaba. Ya Daniel le ha dicho cuál fue el sueño, pero además ahora le va a decir qué significa. Versículo 37. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. De alguna manera también le está diciendo, esto no es por su propia fuerza. Es el Dios del cielo el que ha querido que usted sea este rey. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro puro que estaba en esa estatua que usted vio en el sueño. Pero, después de su majestad, surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad, sigue diciendo Daniel, veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del reino. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, versículo 44, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Ahora bien, ¿cuáles son esos reinos? Muy bien, en primer lugar, el imperio neobabilónico. ¿Recuerda usted que Daniel le declara al rey Nabucodonosor y le dice que él es la cabeza de la estatua que además era de oro puro? El imperio neobabilónico estuvo encabezado por Nabucodonosor. De hecho, este rey fue el que protagonizó el momento en que Jerusalén ha caído como cumplimiento a las múltiples advertencias que Dios le había hecho a su pueblo. Esas advertencias que Dios le había hecho a su pueblo Israel eran por causa de sus pecados. En el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 10 y siguientes, la Biblia dice, en aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Así que en el año octavo de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Y miren lo que dice el versículo 13. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Quise traer esto para que usted viera que esta historia no es una historia aislada, es una historia que tiene hilación precisamente en el tiempo. Hablemos un momentico de algunas características del imperio neobabilónico. Ya mencionamos una, fueron los encargados de ser usados por Dios para traer reprensión a Judá por causa de los pecados que cometían y por la falta de temor al Señor. Dios les envió múltiples profetas a su pueblo para decirles que se arrepintieran, que se volvieran a la palabra, que tomaran en serio lo que Dios estaba diciendo. Y ellos todo el tiempo se burlaron, despreciaron e incluso mataron a muchos profetas. También el imperio neobabilónico se caracterizó por el paganismo. Allí en Babilonia se rendía culto a diferentes dioses.
No había un solo Dios en el que ellos creyeran. Ellos creían en múltiples deidades porque buscaban acomodarse a lo que necesitaran en un momento específico. Había un Dios principal para ellos que era el Dios Marduk, que en realidad era un demonio que los llevaba al paganismo, al ocultismo. También este imperio se caracterizó por la construcción. Hasta hace algunos años usted recuerda que dentro de las 7 maravillas del mundo estaban los jardines colgantes de Babilonia. Eran de esa época. También este imperio se caracterizó porque iba a diferentes territorios del mundo y entonces despojaba a la gente de sus territorios en muchos lugares, inclusive mataban a la gente, pero además luego los llevaban a los nativos de un territorio, los llevaban al territorio de Babilonia y allí ocurrió que vinieron personas de diferentes nacionalidades y fueron aglutinados, exiliados de diferentes regiones, y el rey Nabucodonosor permitía que vivieran en su capital y en su imperio como grupos homogéneos con el fin que no perdieran su cultura. Así que los judíos también tuvieron que experimentar eso. Fueron desarraigados de la tierra que Dios les había prometido y entregado y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allí se encontraron con gente de todas las nacionalidades donde el imperio había ocupado el territorio. También allí se practicaba la idolatría. La idolatría es propia de esta cultura. Todo lo que vemos hoy, que la gente adora un santo, que la gente adora una estatua, que la gente adora dependiendo un territorio geográfico, adora un dios, que la Virgen del Carmen, que María Auxiliadora la de Sabaneta, que el Señor caído de Buga o de Girardota, todo eso se practicaba allá en Babilonia. También la historia nos cuenta que les encantaba el ocultismo, la brujería, la hechicería, la búsqueda del futuro. ¿Y por qué? Porque inclusive el propio rey practicaba esto y tenía alrededor suyo a personas que practicaran esto porque todo el tiempo estaban con miedo a la muerte, con miedo a que alguien los traicionara. Así que estaban buscando quién les dijera cuál sería el futuro de ellos y de sus conquistas. También además la historia nos muestra que eran gente cruel. Mataban, eran inmisericordes, abusaban sexualmente de las mujeres, esclavizaban a personas sexualmente y hablando de la sexualidad, eran sexualmente desordenados. Ese era el imperio que gobernaba Nabucodonosor. ¿Fue próspero en muchas áreas? Sí. ¿Fue próspero en la política? Sí. ¿Fue próspero en la economía? También. Incluso Dios dijo que en medio de todo lo que se había levantado en la humanidad, Él representaba al rey más importante. Sin embargo, tenían todas estas prácticas paganas, diabólicas, demoníacas. Un día, este rey desaparece de la historia y viene el segundo imperio. No estoy hablando en términos de los imperios que aparecieron en toda la historia. Estoy hablando de los imperios que aparecen con posterioridad al sueño que tuvo Nabucodonosor. Así que viene un imperio después del neobabilónico, y ese fue el imperio medo-persa. ¿Recuerda usted que en la estatua que vio Nabucodonosor la cabeza era de oro, pero luego dice la Biblia que el pecho y los brazos eran de plata? Este imperio medo-persa es el imperio que representa ese pecho y brazos de plata en esa estatua que Nabucodonosor vio en su sueño. La Biblia nos dice en Esdras capítulo 1, versículo 1, que este imperio estuvo en cabeza de un hombre principal. Versículo 1 de Esdras. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. En primer lugar, para hablar un poquitito de este imperio, hemos de saber que los persas eran una civilización bastante tolerante con las demás etnias que había por el imperio. Y ello se debía a que en poco tiempo los persas llegaron por un lado hasta Egipto o Grecia y por otro lado hasta bien entrada la India. Imagínese esto, en la parte europea
el imperio cobijaba desde Grecia y en la parte africana desde Egipto e iba hasta la India. Ello hacía que sus monarcas gobernaran sobre un vasto terreno, donde había diversas culturas, donde había diversas religiones. Por eso es que los judíos de alguna manera se vieron beneficiados con lo que Ciro, rey de Persia, ha decretado. Además, la historia nos muestra que los gobernantes fueron muy cuidadosos de no ir en contra de las costumbres de los pueblos, dado que un paso en falso podía hacer que estallara una rebelión que pusiera al imperio en un gran aprieto. Así que ya empieza a notarse lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor. Mire, usted es un rey sobre el que todo el mundo ha venido a refugiarse y usted está por encima de todos. Pero los persas, aunque parecía que eran más flexibles, en realidad lo que estaban demostrando es que eran más débiles. En un segundo punto debemos detenernos en la estructura de la administración. Los persas solían mantener las propiedades de cada región, las cuales pasaban a ser denominadas por satrapías. De esa forma, solo un persa quedaba al mando a modo de gobernador de la región que le tocara. Su cometido era velar porque el territorio siguiera produciendo y cumpliendo con los plazos de los tributos, pero además debía de no sobrepasarse en sus poderes, dado que si el pueblo se levantaba, el sátrapa era castigado. Así que los medopersas dijeron, muy bien, no podemos tener un dominio militar, pero tengamos un dominio económico. En tercer lugar, y para mejorar la economía, encontraremos que el imperio medo-persa creó una serie de situaciones para la elaboración de monedas del imperio. Eso se llamaba secas. Ello hacía que todo el imperio poseyera reservas de moneda para poder comerciar entre los diferentes pueblos, tanto a nivel interior como exterior. Y la historia nos muestra que siempre se facilitó el comercio en el interior del imperio, haciendo que los aranceles o los impuestos fueran prácticamente inexistentes y creando un sistema de pesos y medida propio. Como último punto importante para hablar del imperio medo-persa, es importante destacar que ellos se centraron en las diversas guarniciones reales que había por todo el imperio. Y éstas solo podían actuar por mandato del monarca y toda actividad que fuera en contra de sus designios sería tomada como alta traición. De esa manera, incluso los sátrapas no podían hacer uso de esos regimientos, los cuales tenían como orden prioritaria la paz en la zona. Y aunque a usted y a mí nos parece que de alguna manera era como un imperio muy benefactor, en realidad no. Se estaba cumpliendo lo que Dios le había revelado a Nabucodonosor. Ya se empezaban a levantar imperios débiles. Por eso buscaban traer paz sobre la gente porque tenían miedo que la gente se rebelara contra ellos. Luego vino un tercer imperio, el imperio griego. ¿Recuerda usted que en la estatua la cabeza era de oro? Luego la palabra dice que el torso y los brazos eran de plata, pero ahora nos va a decir que el imperio griego está representado con el vientre y los muslos que eran de bronce. Para este momento ya no tenemos escritos bíblicos. El imperio griego surgió y ocurrió en una época que conocemos como el silencio de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que en la hojita que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una hojita en blanco, parece que fuera simplemente la división de los dos pactos, pero no es así. Estas dos hojitas representan el silencio de Dios, más o menos unos 400 años donde Dios estuvo en silencio. Y justo en esta hojita blanca, entonces, ahí apareció el imperio griego. Sin embargo, Daniel alcanzó a decir algunas cosas acerca de este imperio. En el capítulo 8, versículo 18 y siguientes, el mismo profeta que había hablado con Nabucodonosor para revelarle su sueño, años más tarde tuvo una visión. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18 de Daniel 8, mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia, es decir, el imperio que vimos con anterioridad. El macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, el que está representado con el vientre y los muslos de bronce. Y sigue diciendo,
y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. A los griegos se les debe, entre otras cosas, la filosofía, los deportes, el fisicoculturismo, que es el amor por el cuerpo. Se les debe también un gran reconocimiento porque llevaron a la humanidad a desarrollar el pensamiento desde lo educativo. Los griegos no fueron fuertes militarmente para nada. Ellos prefirieron ir a las naciones que conquistaban y enseñarles el idioma, enseñarles los números, enseñarles matemáticas, enseñarles filosofía. Por eso usted recuerda que hemos dicho que la Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas. Hebreo en el Antiguo Testamento, hay algunas porcioncitas de arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego llegó a ser en esa época como la lengua universal, con la cual la gente de diferentes nacionalidades podía tener diálogos y podía comunicarse a pesar que tuvieran diferentes culturas. Ese imperio griego dejó como influencia para la época bíblica posterior, que es el Nuevo Testamento, por ejemplo, el idioma. La mayoría de libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Luego viene un cuarto imperio, el Imperio Romano. Y usted recuerda que cuando los mencioné hace unos minutos atrás, le dije que empezó a operar desde el año 27 a.C. y está operando hasta hoy. Ese imperio romano está representado en la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, con las piernas que eran de hierro, y la Biblia dice lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Ese imperio romano está mezclado y representa el poder político, pero también el poder religioso. Este imperio romano es lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana. Ese imperio que cuando se vio inmerso en diferentes guerras y en una catástrofe económica, entonces tomó mano a la religión de los judíos y de los cristianos para decir que ahora ellos como imperio ya no darían sobre la gente ningún problema desde lo militar, sino desde lo religioso. Ese imperio sigue operando hoy y por eso la Biblia está diciendo que Dios le reveló a Nabucodonosor que estaba compuesto de 2 cosas que no se pueden fusionar, que no son, no hay ninguna forma de juntarlas: barro y hierro. Además dice barro cocido. ¿Sabe algo? Política y religión desde el punto de vista espiritual son imposibles de tener juntos. En Daniel capítulo 9, versículo 25, hablando de este imperio, la Biblia dice: entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. ¿Qué está profetizando ahí Daniel? Lo que ocurrió 70 años después, cuando empieza la era cristiana, es decir, unos 35, 40 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué ocurrió? El imperio romano surgió con todo su esplendor, destruyó Jerusalén, mató cerca de 2 millones de judíos y desplazó cerca de otro millón, llevándolos por todos los lugares del mundo. Y aunque historiadores manejan cifras inferiores, la historia del pueblo de Israel fue esta. ¿Por qué? Porque no escucharon lo que el Señor Jesucristo vino a decirles. Por eso San Juan está diciendo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y está hablando del pueblo de Israel que se negó a escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, usted recuerda que en el sueño no todo termina en este reino que está conformado por hierro y barro cocido. Usted recuerda que luego Nabucodonosor tiene otro sueño. Recuerda que Nabucodonosor soñó que aparecía una roca y una montaña. Pues esa roca y esa montaña representan el reino de Dios. Volvamos a Daniel capítulo 2, versículo 31 y siguientes. En su sueño,
Su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Y aquí vienen las buenas noticias. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro. Mire por dónde empezó. Por el imperio que nos ha tocado vivir a nosotros. Ese imperio romano, político y religioso, ya ha sido destruido por esta roca que nadie desprendió. Y dice, con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Pero, ¿cómo es posible que una roca termine convertida en montaña? ¿Será que eso tiene un significado? Por supuesto que sí. La roca es la primera venida de Cristo Jesús. Cuando nació en un pesebrito, desplazado de su propio territorio, cuando no se encontró una cama para él en el hostal o en el hotel, ahí, cuando estaba en el lugar donde ponían a los animales de carga y de transporte, no nació cualquiera, nació el Dios hecho hombre que además ha sido anunciado como la roca que despedaza a esa estatua que son los imperios que han estado gobernando el mundo, atando a la gente, manipulando la conciencia, dañando las creencias, interrumpiendo la relación de la humanidad con el Dios verdadero. Esa roca es Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Esto nos empieza a dar luces porque una piedra se convirtió en una montaña, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, para usted y para mí, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer inclusive las estatuas de los imperios. Tropiezan al desobedecer la palabra de Dios para lo cual estaban destinados. Usted dirá: pastor, pero es que el reino de Dios es muy pequeño, es despreciado, a los cristianos se les desprecia, los cristianos en sus templos y en sus iglesitas no representan gran cosa. Mire, hermano, no se equivoque. Esta roca es poderosa porque tiene una unidad homogénea y es la unidad que tiene todo el poder de Dios. Tanto la piedra viva que es Jesucristo como usted y yo, que somos piedras vivas al acercarnos a Él, tenemos el poder de Dios y este poder es capaz de destruir el poder mundial. Y si usted sigue fiel a Cristo Jesús, usted se dará cuenta que disfrutaremos el momento en que veremos que ese poder mundial sea completamente destruido cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. La palabra dice entonces que esa roca se convirtió en una montaña. ¿Y sabe qué significa la montaña? La segunda venida de Cristo Jesús para manifestar el reino eterno. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y siguientes dice la palabra del Señor: tocó el séptimo ángel su trompeta. Esto todavía no ha ocurrido. Y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, ojalá usted lo pueda leer con alta voz en su casa:
el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Usted y yo presenciaremos ese día. Usted y yo escucharemos esas voces. Usted y yo pronunciaremos esas palabras. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Sabe algo? Este rey de este reino es el Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, nos va a dejar claro que esa roca que es el reino que vino a acabar con el poder de este mundo, y esa montaña que acabó y ahora gobierna y gobernará, se llama Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, la palabra del Señor dice: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, Jesucristo es ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores que tiene el poder para acabar a cualquier imperio que se levante en la tierra. Por lo tanto, creemos que este Rey que se llama Jesucristo, mire, nació siendo Rey. En Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y mire lo que preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Sabe de cuál oriente se refiere que venían estos sabios? De ese oriente donde Nabucodonosor recibió una revelación de Dios, y ellos estaban esperando durante casi 400 años que se cumpliera la promesa en la que Dios se manifestaría como rey. ¿Y sabe cómo llaman estos hombres a ese niño que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Además, la Biblia nos dice que este rey, que es Jesucristo, acercó el reino de Dios. Salió a predicar, y mire lo que predicaba el Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Me gusta como lo dice la versión en traducción en lenguaje actual. Dice: desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Además, este reino y este rey tienen unas reglas que usted y yo debemos entender, para que nos empecemos a despojar de toda religiosidad. Y si alguien se sintió ofendido hoy cuando dije que el último imperio es la Iglesia Católica Romana, le quiero pedir que por favor salga de esa mentira diabólica en la que usted ha estado metido con su mente, con su familia, con su corazón, creyendo que allí hay algo de verdad de Dios. Por favor, entienda algo. Un poco de veneno en un buen alimento lo hace un alimento venenoso. Pero un buen alimento en un poco de veneno no hace a ese veneno un veneno alimenticio. Así que salga de esa mentira, porque hay reglas en este reino, y el Señor Jesucristo las proclamó cuando dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quieres entrar a este reino? Este reino que destruirá con toda esta barbaridad que es el mundo. Tienes que hacer la voluntad del Padre Celestial. Además, este rey tiene un gran poder. Él es el dueño del gran poder. ¿Y sabe cómo lo manifestó? Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Este rey tiene todo el poder. Además, termino con lo siguiente: este reino es solo de Él.
En Mateo capítulo 25, 31 y siguientes dice el Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Se puede usted imaginar eso? Si el rey Nabucodonosor con todo su esplendor representaba la cabeza de oro y fue destruido por este rey que es la roca, ¿se puede usted imaginar lo glorioso de su trono? ¿Cómo será que el mismo Señor Jesús se refiere a su trono como trono glorioso? Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Así que, querido, le animo para que usted entienda que usted ha sido llamado a ser parte de este reino, y que aunque en este mundo tenemos una nacionalidad que define dónde nacimos, eso no determina de dónde somos, porque usted y yo somos del reino. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 11: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. De este mundo es este cuerpo, pero nuestra naturaleza divina pertenece al cielo. Y dice él: les ruego como extranjeros y peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. También la palabra del Señor dice que muchos otros que ya pasaron y que les tocó vivir el rigor de esos imperios, a quienes se conoce como los héroes de la fe, confesaron que en este mundo eran extranjeros y peregrinos. En Hebreos 11:13 dice: todos ellos, o sea los héroes de la fe, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que, querido hermano, usted y yo somos ciudadanos del cielo, nacidos en el reino de Dios, pero peregrinos y extranjeros en este mundo. Alégrese conmigo, porque Dios ya reveló y va a manifestarse muy pronto el reino eterno. Quisiera invitar al pastor que viniera esta noche y a Claudia para que termináramos este tiempo cantando acerca de este rey y de este reino. Por mi parte me despido, los amo y les pido que se mantengan firmes en la fe en Cristo Jesús. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por haber traído esta palabra a nosotros. Como hemos sido enseñados, Señor, de que por mucho que pasen reinos, imperios, poderes, gente que se ha apoderado de la historia en la humanidad, y todo ha pasado, Señor, tu pueblo, al contrario, se ha mantenido. Por persecuciones que haya, por vejaciones a las que haya sido sometido tu pueblo, por los sometimientos, Señor, por los atropellos, por las injusticias. Tu pueblo tiene la certeza de que como es tu reino, Señor, no pasará. Hemos aprendido cómo cumples tu propósito eterno, y es que de todas las naciones extraes un pueblo para ti, un pueblo santo, por amor a tu nombre. Por eso hoy, aunque el sistema mundanal se esté tambaleando, nosotros tenemos la certeza de que tu reino es firme, como lo eres tú, Señor de señores, Rey de reyes. Por amor a tu nombre, Señor, ocuparemos un día la habitación que tú mismo preparaste para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por hablarnos en este día. Permítenos guardar tu palabra en nuestros corazones y con ella la firme esperanza y la confianza de que tu reino no tendrá fin.
Dios, Hijo del hombre, Hijo de Dios, el reino es de Él. Cristo, sacrificio de amor, glorificado ahora está, el reino es de Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límite. Ha venido el poder y la majestad del Rey. El reinado es Él, el dominio es Él, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Cristo es el amor de Dios, su gracia y palabra Él nos reveló. Cristo, la santidad de Dios, glorificado ahora está, el reino es de Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad del Rey. El reinado es Él, el dominio es Él, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad del Rey. El reinado es Él, el dominio es Él, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. Bueno, deseando que esta palabra haya llegado a lo más íntimo de tu espíritu y deseando además que hayas sido alimentado junto a tu familia con el verdadero pan del cielo, que es la palabra de Dios. Deseamos que tengas una feliz y muy bendecida semana. No olvides, el próximo miércoles nos veremos para adorar al Señor, pero todo el tiempo
nos encontramos en el altar del Señor a través de la oración de nuestros devocionales familiares. Escucha también Íntima Devoción Radio y por favor, que nada te desconcentre mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga, con permiso. Y como siempre, deleítense en el Señor, que Él les concederá los anhelos de su corazón. Hasta pronto, chaito, chaito. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.